Creo que sí. No, sí. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto hablar con todos ustedes que están aquí en línea con nosotros. Mi nombre es Sueli Suga, yo soy supervisora del área de fuentes de información referenciales y nosotros estamos aquí hoy para dar continuidad al webinario, ¿no? Sobre buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas científicas para LILACS, la versión 2021. Aquí ustedes ven aquí proyectado la página de las sesiones virtuales, donde ya vemos aquí todo el calendario de las sesiones virtuales. Déjame ver aquí, yo creo que ustedes ven aquí, con los temas y fechas, los ponentes invitados para hablar sobre los temas aquí destacados, y que ya tuvimos varias sesiones virtuales. Estamos en la 5ª sesión y tuvimos en la sesión número 1 sobre LILACS, ¿no? El ecosistema de LILACS. El tema 2, que fue reproducibilidad de la investigación y publicación científica. El tema 3, que fue datos de investigación. Y el tema 4, derechos de autor. Para el día de hoy tenemos una invitada bastante especial que ustedes ven aquí en línea ya, con el tema plagio y retratación en la publicación científica. Déjame solo parar de compartir un poco la pantalla. Como ustedes ya deben conocer, tenemos aquí con nosotros una invitada, doctora Lilian Caló, que es química por el Instituto de Química de la Universidad de São Paulo y doctora en bioquímica por la misma institución. A continuación, fue becaria de postdoctorado de la Función Humboldt en Alemania. Tras concluir sus estudios, fue docente e investigadora en el Instituto de Química de la Universidad de São Paulo. Trabajó en la iniciativa privada como química industrial y actualmente es coordinadora de la comunicación científica en BIREM, OPS, OMS. Entonces, para el tema de hoy, plagio y retratación, tenemos el placer de invitar a doctora Lilian para su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Sueli, Angélica y el equipo de LILACS por la invitación. Es un gusto estar con todos ustedes acá. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar nuestra presentación. Entonces, aquí estamos. Si pueden ver mi pantalla. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a hablar hoy día sobre plagio y retractación en la publicación científica. Ok. Yo no puedo cambiar mis diapositivas. Yo creo que hay ahí en el propio PowerPoint, ¿no? Si pincha. Sí. Ahí está. ¿Viste aquí que Okay. cuando tú... Aquí. Ok, ahora sí. Quería entonces empezar por esta cita de Goethe que dice, most men only care for science so far as they get a living by it, and they worship even error when it affords them a subsistence. ¿Qué quiere decir? La mayoría de las personas solo se preocupa con la ciencia en la medida que ésta les provee sustento y presan incluso el error cuando éste les proporciona la subsistencia. Entonces, entonces vemos que la inexactitud, el error en la ciencia es algo que no es de ahora, es algo que viene de mucho tiempo, una vez que Goethe escribió esto en 1800 más o menos. Muy bien. La integridad en la investigación científica involucra muchos aspectos, involucra honestidad, reproducibilidad, responsabilidad, plagio, deber, sesgo, mala conducta, revisión por pares, autoría indebida, fabricación de datos, mala conducta, modificación de datos, edición de imágenes. Es un universo de conductas, de procedimientos, de actitudes que dependen
también de la formación del individuo y de todo el sistema científico que tiene por obligación, que tiene como función controlar estas malas conductas. Entonces, desde que los investigadores ellos mismos tendrían que ser íntegros, porque eso que se supone que deberían hacer, el ecosistema de control, entonces, tiene que preocuparse en asegurar que la investigación que se hace, que se financia y que se publica sea íntegra. ¿Cómo? Hay muchas formas. La ciencia se preocupa si se puede hacer un experimento, si se puede hacer un procedimiento. Es posible técnicamente hacerlo, pero la ética se pregunta, ¿se debe hacer? Por ejemplo, las células madre, las stem cells, las células tronco, que se llama en portugués, ofrecen una grande gama de posibilidades de generar a partir de una única célula, células de cualquier tejido del cuerpo humano. Entonces, las células madre que se originan de la médula pueden generar células de órganos, del cerebro, de tejido, de hígado, del corazón, de los pulmones, y pueden ser usadas para terapias contra una serie de enfermedades y ofrecen posibilidades de cura y de tratamiento de enfermedades que antes no tenían tratamiento, no tenían cura. Y la herramienta, por ejemplo, CRISPR-Cas9, que es una herramienta que corta el material genético, el DNA, el ADN de las células, permite editar el genoma de las células con aplicaciones extraordinarias. Incluso las dos descubridoras, son dos cientistas, dos mujeres, fueron agraciadas con el Premio Nobel en 2020. Jennifer Doudna y no me acuerdo el nombre de su colega, pero fueron dos cientistas que fueron agraciadas con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología el año pasado por la descubierta de esta herramienta que se llama CRISPR-Cas9. Hay muchos artículos, muchos estudios que contestan si la herramienta CRISPR-Cas9 sería algo que podría permitir la eugenesia, el mejoramiento genético de las especies. Yo quiero un hijo que sea inteligente, yo quiero un hijo que sea un atleta, eso podría estar ultrapasando el límite ético de decir, yo quiero un hijo que no tenga enfermedades y crear descendientes, crear niños que sean perfectos. Eso puede aproximarse de algo muy peligroso que es la eugenesia, la raza perfecta, y todos sabemos dónde eso puede llevarnos. Ok, acá está un diagrama de las prerrogativas éticas de la Universidad de South Wales en Australia. Entonces, dice que en esta universidad las investigaciones son hechas segundo los principios de honestidad. Entonces, los reportes de investigación son honestos y reportan exactamente lo que se descubrió. Son objetivos porque reportan lo que se descubrió y se reporta también los potenciales conflictos de interés, la confidencialidad. Entonces, la identidad de los objetos de investigación son mantenidos confidenciales cuando necesario. La exactitud, entonces, los récords de data y materiales son mantenidos para asegurar que la investigación sea exacta.
La publicación responsables, entonces, los criterios de autoría y revisión por pares son seguidos. La responsabilidad y la abertura, entonces los principios de mantener la revisión de los métodos y resultados de investigación son discutidos de forma abierta. El respeto por el IP, o sea, en métodos de descubierta de softwares, de desarrollo de software son mantenidos. El mentoring, o sea, la mentoría científica, o sea, los jóvenes que ingresan en un grupo de investigación tienen que ser adecuadamente orientados y no dejados a hacer lo que quieren. Tienen que ser adecuadamente orientados por investigadores más experientes. La ética en toda la conducta con animales y humanos, y la seguridad en la investigación, pues que un laboratorio de investigación puede ser un local con muchos riesgos en la manipulación de productos químicos, de virus, de bacterias. Entonces, la seguridad de los investigadores, de los empleados, de los funcionarios que están en este local debe ser asegurada de manera muy seria. Muy bien. Los códigos de conducta ética, disculpe, en investigación, no en pesquisa, se derivan del Código de Nuremberg que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945. Entonces, los códigos de Nuremberg dieron origen a la Declaración de Helsinki. Entonces, la Declaración de Helsinki es responsable por la elaboración de protocolos y comisiones de ética. Después, entonces todos pensábamos que después de los horrores que se descubrieron con la experimentación de humanos en la Segunda Guerra Mundial, estábamos libres de estos abusos, pero no. El relatorio de Belmont en 1878 descubrió que se hizo estudios, el estudio Tuskegee, que ocurrió en los Estados Unidos, que permitió que africanos americanos fueran mantenidos con sífilis por periodos prolongados, cuando existían todavía los antibióticos para tratarlos, para observar lo que ocurría con estos sujetos. Entonces, este relatorio de Belmont con base en el estudio Tuskegee. Entonces, los principios éticos y de directrices para protección de los sujetos humanos en la investigación se originaron de la Declaración de Helsinki, del relatorio de Belmont, y las directrices del Council for International Organization of Medical Science, que hoy día es la base de los códigos de conducta para investigación con seres humanos y con animales también. Muy bien, acá, por ejemplo, un caso de plagio que ocurrió involucrando células madre. Un artículo publicado en 2014 en Nature informa del descubrimiento por la científica Okobota del Instituto Riken en Japón, que describe un método sencillo de obtener células madre, esas células que tienen la capacidad de convertirse en cualquier tipo de células. Son llamadas células madre pluripotentes inducidas. Como la descubierta era muy interesante, el método empezó a tentar ser reproducido por otros laboratorios que querían estas células madre, pero no fue reproducido. Entonces empezó a sospecharse de plagio y manipulación de imágenes, de esas imágenes que ven aquí al lado derecho. Hubo entonces en consecuencia que se trataba de un plagio, se trataba de una, de una manipulación de imágenes, y la autora tuvo que retratarse de su artículo en Nature.
El premio Nobel y director del Instituto Riken, Noyori, se disculpó públicamente y ustedes imaginan lo que significa para un científico de Japón que presan de forma más que otras nacionalidades el honor y la integridad. Se disculpa el premio Nobel, se disculpa públicamente y establece un comité sobre el tema. Y él además requiere una investigación en su institución de todas las tesis doctorales de la institución. Entonces, en el artículo aquí abajo pueden ver el artículo y la noticia de retractación de este artículo. Entonces ven que una manipulación de imágenes produce un resultado sensacional, que era la obtención de células madre, que en realidad no era verdad. Entonces acá está el artículo de Kubota y la retractación publicada entonces en el mismo artículo, la comunicación de retractación. ¿Qué son distorsiones en la investigación? Por ejemplo, en la revisión de la literatura se cita un artículo habiendo leído solamente el título o como mucho el resumen. ¿Por qué es peligroso? Porque el resumen contiene solo el objetivo, la metodología, los resultados y una conclusión. Las excepciones, las cosas que las cosas más sencillas del artículo no están mencionadas en el resumen. Las limitaciones, las excepciones, todo eso no está en el resumen. Entonces, si alguien lee solamente el título, el resumen, y cita ese artículo en una revisión de la literatura, está cometiendo una distorsión, pues que no está considerando todo lo que el artículo tiene a informar. En un artículo basado en un relato de caso o series de casos, se llega a la conclusión de una relación causal entre el tratamiento o procedimiento y sus supuestos beneficios sin evidencia suficiente. Entonces, tal vez por un número insuficiente de casos o una conclusión muy precipitada o no se analizaron todas las relaciones. Entonces, por la voluntad, por el ansia de llegar a una relación de causa entre el tratamiento y sus beneficios, se llega muy rápidamente a este resultado cuando no es verdad. Cuando durante el seguimiento de los pacientes se pierden muchos casos y se comprometen las características de la muestra inicial, se omite este hecho en el relato de la investigación. Cuando se sigue un grupo de pacientes en un tratamiento en un hospital, por ejemplo, los pacientes son libres de abandonar este tratamiento cuando quieren, porque fallecen, porque se cambian de dirección, porque deciden abandonar el tratamiento por razones personales. Entonces, por muchas causas, la muestra original pierde sus características, el número original disminuye y entonces pierde la significancia. Y este hecho se omite en el relato de investigación porque se quiere proseguir con esta muestra y no empezar una otra. En la recolección de datos se intenta de todas las formas probar un punto de vista y se tergiversa el significado de los hallazgos a fin de que se encuadren en la hipótesis. Cuando un científico tiene una hipótesis, él no quiere probar su hipótesis negativamente, quiere probar su hipótesis de forma positiva. Entonces tiene una forma de elegir los datos. Se llama en inglés cherry picking. Elige los datos. Este sí, este no, este sí, este no, para solo permanecer con los datos que se encuadren en su hipótesis.
Entonces, esto es una distorsión grave porque el conjunto de los datos tal vez apunte al final de que su hipótesis no estaba correcta y prueba que era el contrario, que puede ser un hallazgo interesante también, pero él quiere probar de todas maneras que su hipótesis estaba correcta. Entonces, elige los resultados que él quiera. Se investiga un tema con una muestra pequeña sin percibir que las conclusiones pueden ser influenciadas por el tamaño de la muestra. Hay cálculos estadísticos que definen cuál es el tamaño mínimo de la muestra que debe ser considerado para que los resultados sean significativos. Esos cálculos pueden ser aplicados. Al interpretar los resultados, el autor no es equilibrado en la ponderación de los pros y contras de su investigación. Los datos presentados y su interpretación son confusos o inadecuados y no proporcionan un apoyo suficiente para las conclusiones. Entonces, cuando se presentan los datos para un artículo, los datos presentados tienen que ser suficientes para apoyar las conclusiones y no datos de otros. Se utilizan comparaciones con otros estudios, pero los datos presentados tienen que ser suficientes para apoyar las conclusiones de este artículo. Para facilitar la publicación, se priorizan los resultados positivos y no se divulgan los resultados negativos. De nuevo, elegir los datos que uno quiera. La inclusión o la exclusión de autores indebidamente. Por ejemplo, es muy común cuando se incluye jefes de departamento, directores de instituciones que no están al tanto del artículo, no han participado en la investigación ni en la escrita del artículo o la discusión, simplemente sus nombres son añadidos al artículo por razones políticas o de prestigio. Entonces, esto es inclusión de autores. O entonces, la exclusión de autores, cuando un autor ha participado de la investigación y su nombre no está incluido. La revisión por pares fraudulenta, cuando alguien encuentra una manera de hacer una revisión por pares de un artículo de un colega, de un amigo, de alguien que no debería ocurrir. Otros tipos de plagio, como plagio de ideas o plagio de metodologías o algo así. El ghostwriting o autoría fantasma es una forma en la literatura, por ejemplo, la biografía de personalidades famosas. El ghostwriting es una práctica normal. Se invita a un autor para escribir la biografía de Bill Gates, por ejemplo, es una práctica normal. Pero en ciencia, el autor tiene que escribir su propio artículo. El ghostwriting, el artículo escrito por un otro autor, es considerado una mala práctica científica. La alteración de imágenes para favorecer los resultados, como el caso del artículo de Nature que vimos. Los datos fabricados, simplemente datos falsos que son fabricados por software. Los artículos generados por software. El sesgo en la evaluación por pares. La presentación duplicada de artículos a más de una revista. Para ganar tiempo, se presenta un artículo a más de una revista. Es también una mala práctica. Entonces, hay muchas formas de hacer mala práctica científica y ni siempre es fácil para los editores de revistas o durante el proceso de evaluación por pares de detectar estas fraudes. Hablamos de plagio. Plagio, entonces, es definido como la copia de
texto o partes del texto sin la cita apropiada del texto que está siendo mencionado. Entonces, si quiere utilizar una parte de un texto, se puede, entre comillas y de forma destacada con la citación inmediata a través de una referencia bibliográfica del texto que se menciona. De otras formas, es plagio. El autoplagio, cuando yo tomo una parte de un texto que yo publiqué anteriormente y simplemente lo copio en una otra publicación, también es considerado plagio. Yo tengo que hacer lo mismo, entre comillas, texto destacado y la referencia. El plagio en mosaico es algo creativo, pues consiste en copiar partes de diferentes textos y componer un texto. El plagio de ideas puede ocurrir, por ejemplo, en un evento donde un trabajo es discutido y yo puedo aprovechar de esta idea y hacer un artículo con lo que he estado discutido en este evento científico. El plagio accidental, puedo recordarme de algo que leí y escribir sin haberme dado cuenta de que estoy copiando algo. Puede ocurrir, no es tan grave, pero puede ocurrir. Lo plagio por los revisores. Los revisores reciben material inédito, no publicado, y pueden aprovecharse de este material, rechazar el artículo para publicación y después copiar partes o el trabajo, el texto entero, e enviarlo para publicación después. Hay casos. El salami slicing significa tomar un texto bastante denso, bastante completo y dividirlo en 2 o 3 artículos solo con la finalidad de tener un número mayor de publicaciones. Se divide el texto, se fatia un texto como un salami, por eso se llama salami slicing, fatiar como un salami. La publicación duplicada o redundante, que significa tener un artículo publicado y duplicarlo y enviarlo nuevamente para publicación. Ocurre, por ejemplo, en el caso de información duplicada como traducción. Publico un artículo en inglés y después lo publico, lo envío nuevamente a una otra revista en español. Es plagio enviado como traducción, a menos que hay revistas que aceptan traducciones y se haga la formal identificación, artículo publicado como traducción al español del artículo en inglés publicado, si se cita formalmente el artículo original en otro idioma. Y la autoría fantasma que hablamos todavía del ghostwriting. Muy bien. Lo que hacer cuando sospechas que ha sido plagiado para autores. Un autor lee un texto en una revista y dice, este artículo plagió mi artículo que está publicado. Tiene que informar al editor de la revista donde se ha publicado el artículo que se sospecha plagio. El editor entonces informa que la sospecha será investigada. Y el editor verifica a través de softwares el grado de copiado. Si se trata de plagio evidente, se contacta el autor responsable por escrito y se procede a efectuar una retractación del artículo. En caso que el autor no responda, su institución puede ser contactada para medidas disciplinarias. Si se trata de una copia menor o solo de frases cortas sin atribución errónea de datos, el editor se pone en contacto con el autor y explica la posición de la revista y discute la corrección de la publicación haciendo referencia a los documentos originales si se han omitido anteriormente. El editor informa entonces al autor plagiado
las acciones emprendidas por la revista. Y lo que hacer, aquí está entonces una serie de los diagramas de flujo de COPE. COPE es una organización que se llama Committee on Publication Ethics y que tiene una serie de fluxogramas, también en idioma español. Ese acá está en idioma español y acá abajo está el enlace para la serie de fluxogramas de varios tipos de situación referente a ética en investigación, ética en publicación. Entonces, acá ustedes pueden consultar en español, disculpe, y hay también disponible el original en inglés. En varias situaciones lo que ustedes deben hacer. Acá hice solo un resumen de este diagrama de flujo más complejo, ¿ok? Y acá está. ¿Qué hacer cuando sospechas que el artículo presentado contiene plagio? Esto es para editores de revistas. El revisor, entonces, quien recibe el artículo para evaluar, informa al editor de la sospecha de plagio. El editor informa que la sospecha será investigada y solicita indicios documentales. El editor verifica la extensión del material copiado. Si se trata de un plagio evidente, se contacta el autor responsable y se adjunta su carta de presentación o declaración de autoría y los indicios documentales del plagio. Si se trata de una copia menor o de frases cortas, sin atribución errónea de datos, el editor se pone en contacto con el autor y explica la posición de la revista, solicitando que el autor reescriba las frases copiadas o que las trate como citas textuales. Si el autor responde y admite el error, se resuelve. Si el autor responde pero no admite el plagio, el editor escribe a todos los autores y rechaza el manuscrito. Si el autor no responde, el editor puede contratar los otros autores o además contratar su institución para medidas disciplinarias. Es más fácil porque el artículo no está todavía publicado. Entonces, el editor puede simplemente tentar tomar las medidas correctas y al final rechazar el manuscrito, lo que no impide el autor que plagia de buscar otra revista. Y se espera que la tentativa de plagio sea detectada por la otra revista, pero ni siempre, ¿ok? Entonces, aquí está el diagrama de flujo para sospecha de plagio de un artículo presentado por la publicación, también en español, como parte del paquete de diagramas de flujo en idioma español ofrecido por COPE. ¿Ok? Entonces, COPE es el Committee on Publication Ethics, que tiene una serie. El sitio de COPE es muy rico de orientación, está en mayor parte en inglés, pero es muy rico en orientación para autores, para editores, para revisores sobre lo que hacer en diversas situaciones que se sospecha falta de ética en la publicación. ¿Ok? Entonces, la retractación, cada vez que se detecta mala conducta científica y se investigue adecuadamente, se debe realizar una retractación. No debe ser simplemente una carta al editor. Debe tener una etiqueta proeminente, aparecer en una página de impresión electrónica o numerada, incluida en una tabla de contenidos electrónica o impresa, para asegurar una indexación adecuada. Su encabezado debe incluir el título del artículo original. En la publicación en línea,
la retractación y el artículo original deben vincularse de manera recíproca y el artículo retratado debe estar claramente etiquetado en todas sus formas, resumen, texto completo, PDF. Hay guías para publicación de retractaciones en COU, como decimos, en Cielo, en Wiley y el International Committee of Medical Journal Editors. Entonces, muchas veces me recuerdo de mis primeros meses en Mireme, cuando recibimos la visita de un editor que tuve un artículo. Él estaba, si me acuerdo bien, en un año sabático fuera del país. Y cuando retornó, tuvo la sorpresa que un estudiante suyo publicó un artículo de su equipo que estaba en inglés, lo publicó en portugués en una otra revista. Él quería exigir que este artículo en portugués fuera removido de la base de datos, creo que era Lilacs, en Mireme, Lilacs o Cielo, o las dos, y quería remover este artículo y nosotros tentábamos explicarles que no se podía remover, tenía que hacer una retractación para vincular la mala conducta científica, porque si se remueve, está olvidado, nadie se da cuenta de la mala conducta realizada, pero él decía, se hace una retractación, mi nombre está vinculado y la mala conducta fue del alumno y no mía, pero disculpe, la retractación es la forma correcta de proceder y una cosa que es muy sencilla y que las revistas lo hacen, creo, es que cuando un autor presenta un artículo, la revista tiene que enviar un email a todos los autores de la publicación preguntando, un artículo de su autoría está siendo presentado para publicación. ¿Usted está informado? Porque yo puedo incluir el nombre de colegas míos en una publicación sin que ellos sepan y enviarlo a publicación y puedo cometer un plagio, puedo cometer un error, puedo cometer... Entonces, es una buena práctica de los editores de una revista, es algo muy sencillo de, al recibir un manuscrito, simplemente enviar un email a todos los autores diciendo, muchas gracias, recibimos su artículo intitulado, usted está al corriente que este artículo ha estado presentado en nuestra revista, es un correo electrónico a todos, pero evita situaciones de esta naturaleza. Acá está un caso famoso de retractación que demoró como 12 años, es el famoso artículo de Lancet, donde Wakefield relacionaba la vacuna MMS y autismo en niños, que hasta hoy día es responsable por buena parte de la resistencia que algunos padres tienen de vacunar sus hijos. Demoró 12 años para ser retractada, pero el daño estaba hecho. Más recientemente tuvimos 2 retractaciones en época de COVID. Un artículo publicado en Lancet que demoró como 2 semanas para ser retractado y que involucraba los ensayos Solidarity y hablaba del uso de hidroxicloroquina. Y un otro publicado en New England Medical Journal of Medicine, también con la base de datos Surgisphere, que no pudo explicar cómo tuve una cantidad tan grande de pacientes de COVID-19 en tan poco tiempo. Entonces, dos revistas extremadamente reputadas como Lancet y como New England Journal of Medicine publicaron artículos sobre COVID en el año 2020 y fueron retractados 10 días y la otra en una semana, pero sufrieron retractación porque la comunidad científica se manifestó después de leer los artículos y decir, hay inconsistencias en la base de datos que
presentaron en la metodología sobre el número de pacientes. Entonces, el plagio continúa a ocurrir y es muy difícil de eliminarlo completamente, pero hoy día las cosas andan mucho más rápidamente. Las cosas que demoraron en 1998, 12 años para ser retractado, hoy día demoran como 10. ¿Cómo detectar el plagio por métodos automatizados? Hay métodos pagos como Authenticate, que es uno de los más utilizados, CopyLeaks, PaperRate, Plagiarismo, y métodos gratuitos como Grammarly, DupliChecker, Plagiarism Checker. Pero ninguno de estos softwares detectan plagio en mosaico, plagio de ideas, plagio traducido, presentación duplicada. Entonces necesita el elemento humano para intentar descubrir este tipo de plagio. Los softwares no hacen todo solos, tiene que tener... acá en este diagrama vemos que la mayor parte de las retractaciones se debe a plagio. De 97 a 2014 hubo un aumento de 15 veces, o sea, 1500% en el número de retractaciones en la base de datos PubMed. Y de 14 veces el número de fraudes en general. Y las mayores causas son de fraude y que aumentan progresivamente con el pasar del tiempo. Y se empieza a preguntar, ¿por qué? El estímulo excesivo a la publicación científica, lo que se llama en portugués, no sé si ese tema se puede usar en español. En portugués se llama productivismo científico, la valorización de los índices de impacto y la política del publish or perish, publicar o perecer. Lo que se publica tiene mayor o menor valor según el vehículo en que se publica, independientemente de su valor intrínseco. Y actitudes como la San Francisco Declaration on Research Assessment, que data de 2008, 2009 más o menos, que está con una intervención de científicos y sociedades científicas que recomienda no utilizar el factor de impacto para evaluar a los investigadores, que empezaba a llamar la atención para las consecuencias de publish or perish. La semana pasada se publicó en las redes sociales una decisión de universidades en Holanda que no estarían más a utilizar el factor de impacto para evaluar sus investigadores, ni para contratación, ni para progresión en la carrera científica. Entonces, más de 10 años después, la San Francisco Declaration on Research Assessment tiene sus consecuencias y es importante porque el factor de impacto no considera la carrera del investigador, no considera sus hechos como orientación de estudiantes, como práctica didáctica, no considera nada, es simplemente un número. Y entonces esto es extremadamente peligroso y no sirve a evaluar la ciencia. Nosotros en Brasil, hasta poquísimo tiempo atrás, teníamos nuestro único sistema de evaluación de los cursos de posgrado, que se llamaba QualisCaps, que informó que está realizando próximamente, creo que hasta final de este año, su última evaluación de revistas según los criterios del QualisCaps y que no lo hará más. Y este QualisCaps era basado únicamente en el factor de impacto o otros índices basados en citas. Entonces, usar Simago Journal Rank, factor de impacto o sites per doc es exactamente lo mismo. Entonces, en un ecosistema donde las revistas de Brasil
representan ni 1% de las revistas indexadas en esta base de datos Web of Science que mide el factor de impacto, nosotros teníamos toda la evaluación de la producción científica de nuestros cursos de posgrado dictada por factor de impacto. Era algo absurdo que, en fin, están para terminar esta evaluación basada en el factor de impacto. Pero la mala práctica científica se empieza a preguntar, ¿sería debido a formación moral precaria, falta de ética o falta de entrenamiento científico? Sí, porque el mentoring es extremadamente importante para situar los jóvenes científicos a cómo se presentar, a cómo actuar en la ciencia, cómo se empieza en la carrera científica, cómo se hace el mentoring, extremadamente importante para influenciar toda su carrera científica, incluso con relación a la moral científica, ética científica. Por último, quería hacerles una invitación. Nosotros en BIDEME publicamos un curso de comunicación científica en español en 2009 y está disponible desde 2021 en portugués. Es el mismo curso y los cursos están disponibles gratuitamente en el campus virtual de salud pública de la OPS. Son cursos de autoaprendizaje sin tutoría, requieren aproximadamente 20 horas de dedicación, fornecen certificado y tienen literatura recomendada, ejercicios y lectura suplementar para solidificar los conceptos. Y temas como la ética en la investigación es uno de los temas que está presente en esos cursos. Entonces, si ustedes quieren profundizar un poco los conceptos de comunicación científica, les invito a mirar un poco estos cursos. Y acá está la lista de referencias de este tema de hoy en particular. Si ustedes quieren consultar, esta presentación estará disponible para todos y estoy disponible para preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Lilian, como siempre, excelente presentación, una clase para todos nosotros. Muchísimas gracias. Ahora yo abro aquí para dudas, preguntas para doctora Lilian. Ustedes pueden manifestarse o aquí por el chat o con sus manos arriba para que podamos abrir ahí el micrófono de ustedes. Solo para comentar, doctora Jacqueline incluyó aquí un documento que nosotros ya hemos incluido en los criterios del ILAC, que habla sobre la evaluación de la investigación en los países, que es la declaración de Hong Kong. Esto es más un comentario, ¿no? Si ustedes quieren, pueden acceder, está ahí en el chat. Muchas gracias, doctora Jacqueline. Solo para que sepa también, tuvimos más de 90, en este momento tenemos más de 90 conexiones, pero ya vi que hubo más, un número mayor. Probablemente hasta el final del día vamos a saber el número completo, pero solo para que todos sepan que estamos aquí muchos. Que están aquí interesados, ¿no? En este tema tan importante. Otra cosa también que me gustaría hablar es que en LILAC nosotros, esta sesión virtual es excelente porque trae el tema para los editores, equipo editorial, comité editorial, pero los bibliotecólogos que actúan en la red LILAC, en la red BBS, tuvieron una sesión en el inicio, creo que fue en marzo, sobre el tratamiento de cómo hacer estos enlaces para el artículo que fue retratado y la retractación. Entonces, también aún no hemos enviado la nota técnica, pero hay sí este cuidado dentro de la base de datos para enlazar estos artículos. Después tengo que tomar el enlace para citar también.
En mi presentación, claro, incluir a Lilacs. Ok, gracias. Déjame ver aquí preguntas. Veo aquí varias. Excelente presentación por parte de Ofelia. Muchas gracias. Muy buena presentación de Vanessa. Briana, excelente presentación. Epifania también, excelente presentación. Alejandro Lozano, de la revista Método, también muy buena presentación, excelente. Y creo que de comentarios aquí, déjame ver si hay aquí. ¿Dudas? Aún no veo comentarios aquí de dudas. En la sesión pasada yo estaba comentando con Lilian que tuvimos algunas preguntas relacionadas a plagio y retratación. Ahí vino una. Karina, tengo una consulta. A la veces los cross-check, déjame ver si no comprendí la pregunta. Levante la mano. Karina, entonces, déjame ver si estás ahí con acceso. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí. Hola. Dale. Hola. Pongo la cámara, no sé. Hola. La pregunta es que nosotros estamos iniciando con con el cross-check para ver, y a veces lo que encontramos es que hay frases que no son un plagio, que en español hay frases que nos dice que hay similitud, y bueno, y ahí es donde el ojo humano tiene que decir, bueno, esto no es plagio, es una frase en español que se dice así. En eso es que también nosotros como los bibliotecólogos, como los editores que están trabajando en eso, tenemos que tener como una, no sé, como una cintura, diríamos en español, como para saber no sé, es difícil saber si es plagio o no. No sé. Mira, Karina, disculpe. Karina, hay frases que son muy frecuentes en los artículos científicos en un determinado idioma. Entonces, eso no puede ser considerado plagio. Creo que hay un limiar donde se considera plagio, que creo que es acima del 30%. Cuando hay acima del 30% de similitud, pero no en frases isoladas, continuo, debe ser considerado plagio. Porque cuando tiene frases isoladas, es muy común porque los artículos tienen ese tipo de lenguaje que es muy común en los artículos. Entonces, son frases isoladas, no hay ningún problema. Cuando tiene acima de 30%, más o menos continuo en textos de una única parte del texto, puedes considerar plagio, mas no frases isoladas. Es una metodología, un lenguajar científico que es frecuente en todas las publicaciones. Entonces, no hay ningún problema si son frases soltas. Incluso yo debo haber cometido plagio a repetir en mis publicaciones, en mis tiempos de estudiante de posgrado, de los materiales y métodos, era siempre lo mismo. Yo repetía siempre lo mismo. No tenía, claro, a veces tenía una referencia, pero ni siempre. Y no estábamos preocupados en los años 80 de referenciar los materiales y métodos. Entonces, seguramente yo cometí autoplagio, pero no existía en aquel tiempo la preocupación de cambiar o entonces de referenciar, pero los materiales y métodos, no solo mío, pero de todo el grupo era más o menos lo mismo, porque teníamos la misma técnica y entonces, eso no tiene tanta importancia, pero cuando miras en la introducción o la discusión que hay partes grandes con acima de 30% de similaridad, entonces puede considerar plagio. Bárbaro, muchas gracias. Gracias. Déjame ver aquí. Diana Carro Villarraga está aquí con su mano arriba también. Ya te paso la palabra. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, yo les hablo de Chile. Tengo varias preguntas. Esto siempre del plagio me ha inquietado mucho, pero son por situaciones como también puntuales que han sucedido. Entonces, la primera es que teníamos un artículo que ya estaba publicado y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que ese artículo había sido publicado anteriormente en otra revista. Entonces, la decisión de nuestra revista fue como bajarlo, no dejarlo visible en la plataforma. Entonces, ahora que la doctora Lilian habla de retractación, en ese caso, ¿cuál es como lo recomendable para actuar Sí, en relación a ese artículo? entonces, si lo bajas, el error está como cancelado, está como no cometió un error. Y en vez la retractación registra el hecho que los autores cometieron un plagio. La retractación perpetúa esta mala conducta y está visible para todos. Entonces es importante porque es como que sea un criminal, se tiene su crimen olvidado, esquecido y empieza de nuevo como una ficha limpa, ¿cómo se dice? ¿Me entiende? Tiene Sí. su récord criminal limpio de nuevo. Entonces, si simplemente remueve el artículo de la base de la revista, el plagio nunca ocurrió. En vez tiene que ser registrado, tiene que ser Expuesto, visible, ¿cierto? visible, sí, Sí. claro. Es Ah, para ok, eso que existe, es para eso que existe. No se puede simplemente apagarlo, nunca ocurrió, está todo bien, porque alguien puede intentar nuevamente. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. La otra consulta es cuando en los sistemas antiplagio, sobre todo en la metodología, te va detectando que hay similitud con varias fuentes, hace contraste. Entonces, Sí. es una metodología que al parecer es como una base que no se puede cambiar en ciertas investigaciones. Entonces, no sé, hay una investigación de determinado tema y su base metodológica es esa para todos. Entonces, ahí siempre como que me confundo, ¿eso no plagio? Sí. No, es solo citar la referencia original. Puedes usar, Ok. simplemente cita la referencia original. Esto elimina la posibilidad de ser interpretado como plagio. Ok, ¿Entiendes? perfecto. Solo cita la referencia al final y está bien. Ya, ok. Es como citar algún test, como algo puntual con el que Sí, se basa la sí, metodología de la investigación. Ok. exacto. Y la última pregunta es por otra situación que sucedió en una de las revistas también de la universidad. Y es que previamente enviaron los autores sus trabajos, pasó por todo el proceso de evaluación por pares y finalmente se publica. Al recurrir el tiempo, la autora se contacta con la revista y dice que sus trabajos aparecen publicados en una revista uruguaya. Entonces, se revisa y que efectivamente ellos tomaron un par de artículos de la revista nuestra y después me empecé a dar cuenta que había en otras revistas, incluso brasileras, que también había sucedido lo mismo que a nosotros. Entonces, en ese caso, se solicitó que se enviaron muchas solicitudes a las revistas, varias, en donde se les pedía que dieran de baja esos artículos porque no les pertenecía. Claramente nosotros teníamos pues las fechas de envío y no coincidían con las fechas que ellos evidenciaban en su página y tampoco pues la autora estaba pues muy preocupada porque yo nunca había hecho envío a esa revista. Entonces Y finalmente los autores de esta publicación uruguaya, ¿quién eran? no eran los mismos de nuestra revista.
Ok. Era como que tomaron el artículo de la revista y la publicaron. Una duplicación, como Exactamente. ok, Sí. ok. Bueno, entonces finalmente la directora de la revista envió una carta y con esa carta por fin los bajaron. Pero entonces después queda como el sinsabor, ¿no? Dice, pues tiene ISSN, está registrada, pero hace muy malas prácticas, evidentemente. Y entonces ahí como que le queda a uno la duda cómo se debe proceder en esos casos, además de haber hecho de haber pedido la solicitud de la baja de esos artículos. Difícil, porque si la revista no está como perteneciendo a una asociación, no sé si podrían denunciar a una entidad de investigación de Uruguay o algo así, como, por ejemplo, en Chile ustedes tienen el CONICET, ¿no es así? Sí, el ANIT se llama ahora, la Agencia Nacional de Investigación. Sí, entonces tendrían que buscar una asociación de esa naturaleza en Uruguay y hacer una denuncia formal para que esa revista no siga haciendo ese tipo de práctica, no es fraude. Entonces, la única forma es una institución arriba de la revista, sería un consejo de investigaciones o algo así. Es la única forma. Y tener pruebas, entonces copia del artículo en la revista antes que se bajase, todo eso, denunciar la revista a la institución que publica la revista también. Tener toda esa documentación para que la institución que apoya la revista sufra con este tipo de conducta, para que no reciba financiación, para que entonces que científicos de esta universidad no sean invitados para eventos, congresos. Entonces, si la universidad que apoya la revista toma estas prácticas, seguramente tiene miembros de la universidad en el comité editorial y todo eso. Entonces, estas personas tienen que transformar la revista, que no es una persona, en personas. ¿Quién es el comité editorial de la revista? ¿Quién es? Tiene que responsabilizar a las personas. Yeah. Enviar algo a un consejo de investigación en Uruguay. Tiene que hacer algo así para que no lo hagan nuevamente. Ok, perfecto, doctora Lilian. La revista es una institución sin nombres, entonces busquen encontrar nombres de personas. ¿Quién es el comité editorial? ¿Quién es el editor? ¿Quién es responsable? ¿Quién tomó la decisión de publicar estos artículos duplicados? Tienen que transformarse en personas, en investigadores. ¿Quién son? No sé, algo así. Ya. Responsabilizar personas por esta acción y no revista. Revista es algo muy abstracto, concreto. ¿Quién es? Así es. Ya, ok, doctora Lilian. Muchas gracias por sus orientaciones. Excelente su presentación, me encantó. Aprendí muchísimo hoy. Muchas gracias. Miren todos ustedes, mi correo electrónico está en mi presentación. Si ustedes tienen una cuestión, pueden escribir, yo respondo, ¿ok? Estoy realmente a disposición. Nosotros en Viveme tenemos esta cultura de orientar, entonces si tienen cualquier pregunta, pueden enviar, no solo sobre ética, entonces si tienen cualquier pregunta, yo estoy a disposición de ustedes, pueden. Yo prometo que responda a todos los emails que recibo, entonces estoy a disposición. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Diana. Yo voy a cerrar las inscripciones. Tengo aquí a Alejandro y Karina. Además, hay otras 3
preguntas en el chat, pero debido al horario también ya he cerrado las inscripciones. Paso la palabra para Alejandro Lozano y después voy a pasar para las preguntas del chat y después Karina y ahí cerramos, ¿está bien? Entonces, Alejandro. Buenos días, muchas gracias. Gracias por su conferencia, doctora Calo. Muy, muy interesante. Muchas gracias. Mi pregunta es si alcanza con el porcentaje, que fue una de las discusiones que tuvimos en la reunión pasada, si solamente porcentaje o también hay que evaluar muy claramente contenido, porque hay a lo mejor poco porcentaje, pero es mucho más plagio que por el contenido que esa frase o que esa estructura el autor presenta. Porque usted habla de un 30%, pero a lo mejor un artículo con un 15% de elementos copiados textualmente, de elementos críticos de la investigación, también son gravemente plagio, ¿no? Claro. Mire, no hay un limiar a 30%, 15%. La detección del plagio es, los softwares pueden ayudar, pero la decisión final es del editor, es del autor que ha sido plagiado, es de la revista. Entonces, es mucho más una conclusión humana lo que del software. El software apoya. Entonces, si hay una cantidad de material copiado en sesiones críticas, como usted dice, de la discusión, entonces, claro, puede estar abajo del 30% si es considerado crítico, es plagio, no hay ningún problema. Entonces, el valor de 30% es algo indicativo, es algo para orientar solo, pero no hay ningún problema. Si está en una parte crítica del artículo, fantástico, es 15%, es plagio. Tiene que hacer una denuncia, tiene que solicitar explicaciones y proseguir con el proceso. No es rígido este limiar de 30 o de 15, es una decisión humana al final de todo. Tiene razón usted. Gracias. Ahora una pregunta aquí de Dara Higueros del chat. En la retractación de un artículo, aparte de colocar retractación, ¿se puede aclarar quién fue el que falló o solo se escribe la palabra? No comprendí bien. ¿Se puede...? Sí, en la retractación de un artículo, aparte de colocar retractación, ¿se puede aclarar quién fue el que falló o solo se escribe la palabra? Creo que el motivo de la retractación se fue por plagio, se fue por mala conducta, se fue por un error experimental. Creo que esto está especificado en el artículo, pero ¿quién de entre los autores? Creo que no. El conjunto, además, es una regla del International Committee of Medical Journal Editors. Todos los autores responden conjuntamente por el conjunto de los resultados de la discusión. Entonces nos puedes decir, pero yo no participé en este experimento, pero cuando escribes un artículo, es responsable con todos los autores por el conjunto del artículo, de los resultados presentados. Entonces, no puede decir ese autor o ese autor. Y el autor que es primero autor o autor correspondiente es que facilita el contacto con el editor o los comentarios de los revisores. Es solo alguien que es el portavoz, así decimos, pero todos son igualmente responsables por todo. Entonces, creo que el artículo retratado dice retratado por motivo tal.
por error, por fraude, por imágenes manipuladas o algo así. Pero los autores responden todos con igual responsabilidad. Y no o no existe. Si asignas con todos los autores, está responsable por todo. Mismo el autor que ingresó porque es jefe del departamento no ha leído jamás el artículo, él incluso es responsable si el artículo es retratado. Por eso que debe estar atento en incluir su nombre, porque si ocurre algo así, está involucrado igual. Es algo a pensar. Sí, gracias. Hay aquí un comentario, creo, de María Peñabad Camacho, que fue cuando hubo la pregunta sobre la metodología. Entonces, en el comentario, no sucede con mucha frecuencia que en las revisiones sistemáticas se use el mismo estribillo o frases para redactar la metodología. Entonces, solo un comentario aquí. María de los Ángeles Rodríguez, doctora Lilian, nosotros detectamos el problema de plagio cuando llega el artículo y si tiene importancia y es evidente el plagio, no se envía a evaluar. Por tanto, no llega a publicar. Enviamos una carta de rechazo a los autores informando e ilustrando el caso y también les decimos que se abstenga de enviar otros artículos a nuestra revista. ¿Esta es una conducta adecuada por parte de nosotros o deberíamos hacer algo más? No, está cierto de lo que orienta el diagrama del COPE es tal vez dar una oportunidad a los autores que modifiquen el manuscrito a incluir referencias. Si es un plagio así muy evidente y tal vez no tiene como reescribir el artículo, pero si son frases aisladas, textos aislados, puede tal vez sugerir a los autores diciendo, miren, reescriban el artículo incluyendo las referencias adecuadas en en estas partes del artículo, ¿ok? Pero es el editor que elige lo que debe hacer o no. Es el responsable por la revista, es su conducta, es la acertada para la revista. Pero si no se trata de algo muy grave, puede sugerir que incluyan las referencias. Está cierto, y si quiere rechazar, rechaza. Pero decir, no envíen más artículos a nuestra revista, tal vez sea un poco drástico porque tal vez los autores no han hecho el plagio de forma intencional de cometer mala práctica. Fue un deslize. Alguien puede cometer un error y en la próxima vez no cometerlo más. Entonces, yo no haría esto de cortar las posibilidades porque cuando uno comete un error puede aprender y no cometerlo más. Entonces, yo no haría esto de decir no, a menos que sea algo muy grave. ¿Ok? Como el caso de las células madre de Japón. Esto sí, la manipulación de imágenes para... esto sí fue muy grave. Pero si fue algo de copiar 2 o 3 frases, tal vez no. Pero, como digo, el editor es el quien decide por la revista lo que es mejor. Pero tal vez fue un poco muy drástico. No envíen jamás... puede aprender con su error y mañana hacer algo de bueno. Gracias, Lilian. Yo voy a cerrar las preguntas del chat ahora digo con esta pregunta y después voy a pasar la palabra para Karina. Yo sé que hubo 2 otras inscripciones, pero ya estamos pasando el horario. Yo voy a hacer aquí la pregunta de Lisette Madariaga. Okay. Buenos días, doctora. El parafraseo inapropiado es plagio. ¿Cómo detectarlo? Es difícil detectarlo.
es difícil, pero solo si un autor reconoce en un artículo publicado sus propias palabras, entonces es difícil detectarlo, pero es considerado plagio, sí, es considerado plagio. Gracias. Karina Patrón, una vez más aquí con su micrófono. Hola, no, era por alusión, yo soy de Uruguay, para la colega Diana, creo que era de Chile. En Uruguay, depende de la revista que haya sido, casi todas las revistas son o de universidades o de asociaciones. Uh-huh. Y creo que sería ahí a donde dirigirse, porque además como que queda un manto de que en Uruguay las revistas están haciendo las cosas mal, espero que no haya sido ese el espíritu, y a su vez formo parte de la Asociación Uruguaya de Revistas Académicas, que si la revista, esa que hizo la mala práctica, está asociada, nosotros estamos estableciendo un código de ética, de buenas prácticas. Entonces, por ese lado que también podría contactarse, digamos. Karina, mire, hay muchas revistas depredadoras, no sé si ustedes conocen esta, Sí. que están en todas las partes. Entonces, tal vez no se trata de una revista seria, pero se trata de una revista depredadora que no está preocupada con su reputación, está preocupada con el pago de APC para publicar cualquier cosa. Entonces, Sí. estén atentos que tal vez no es una revista de institución. Las revistas depredadoras normalmente no tienen institución. Entonces, Sí. estén atentos que tal vez no es una revista de una universidad, de una institución, de una sociedad científica, simplemente una revista depredadora que están por todas las partes y que publica cualquier cosa. Entonces, tiene que estar atento. Tal vez sea una de esas. Si fuera una revista depredadora, es imposible de localizar un responsable, porque simplemente no hay. Claro, Entonces, claro. olvídense, porque no tiene cómo denunciarlas. Claro, por eso le decía a la colega que bueno, que sea una revista uruguaya, que bueno, decía, por lo general las predadoras son como multinacionales. Exacto, No tienen un exactamente. país, entonces capaz que había sido esa, claro. Claro. Si no, si tienen bien claro quién es, tiene que tener una institución o algo a donde hacer la denuncia. Si es una predadora, como usted dice, doctora, va a ser difícil. No, es imposible, es imposible. Entonces, estén atentos que puede ser que sea una revista depredadora que simplemente no está preocupada con su reputación porque no es que vive de su reputación, vive de otros medios. Entonces. Ahí está. Bárbaro, muchas gracias. Hay aquí, Lilian, María de los Ángeles, que fue la persona que había hecho una de las preguntas. Entonces, solo me gustaría pasar la palabra a ella, porque me parece que ella quiere comentar algo sobre una pregunta que ha contestado. Y Telma, perdóname, pero no puedo pasar la palabra a ti ahora, pero pido que nos escriba y ahí nos contestamos la pregunta de ustedes. De ahí que es que Telma es de Mozambique y estamos haciendo un acompañamiento ahí bien cerca de ellos. Entonces, tú tienes ahí nuestros contactos para que entre en contacto con nosotros, incluso Lilia, y si incluso Lilian ya habló desde su correo, ¿no? Entonces, María de los Ángeles, yo estoy abriendo aquí, dándole la palabra, porque creo que es algo que ya estaba incluido en el comentario anterior. Dale, María de los Ángeles, de Ángeles. Tú estás con el micrófono cerrado, María de los Ángeles. La pregunta está en el chat. En el chat, déjame ver aquí. María de los Ángeles.
Hola, doctora Lilian. Los casos a los que les decimos que se abstengan son casos graves en los que se copia, no se reconoce la autoría que es y se cita a otro artículo publicado más recientemente y no es una sola vez, sino que lo hacen varias veces en el artículo. Sobre el rechazo, ¿no? Para que no envíen sometan otros artículos en el futuro, ¿no? Ah, claro. Bueno, en este caso sí, en este caso tiene razón. Claro. Ok. Entonces, muchísimas gracias. Nosotros necesitamos cerrar debido al horario. Pasamos ahí uns 20 minutos. Muchísimas gracias, doctora Lilia, por la presentación excelente, como siempre, y por todas las respuestas muy claras que nos dio aquí en la sesión. Pido a ustedes, colegas, que lean ahí los comentarios en el chat. Hay varios enlaces, otros comentarios que son interesantes para ustedes sobre este tema también, pero que no podemos leer todos aquí en la sesión. Tenemos una tarea para ustedes que incluso fue creada por doctora Lilia y nosotros vamos a, ya está aquí, déjame ver aquí, no sé si Angélica está ahí con el formulario. Hay un periodo para que ustedes puedan hacer esta tarea y enviar a nosotros. No sé si aún no llegó aquí, pero nosotros vamos a enviar también. Ahí está. El enlace está en el chat con las preguntas de la sesión de hoy. Si ustedes tienen dudas también, ustedes pueden, déjame pinchar aquí porque hay una fecha límite que creo que es importante. Hasta 9 de agosto, ustedes pueden contestar ahí a la tarea sobre los temas que fueron tratados aquí dentro de la sesión. Y si hay alguna duda, ustedes pueden enviar a cualquier momento correos o para nosotros o para el grupo de editores Lilacs también. Entonces es esto. Agradezco una vez más, doctora Lilian, y a todos los participantes que están con nosotros aquí. Muchísimas gracias. Gracias Dale, a ustedes todos y fue un placer estar con ustedes. Nos vemos. Chao. Gracias. Ay, se me olvidó la foto. Por favor, abran sus cámaras. Foto. La foto es excelente que veamos a usted. En este momento aún tenemos más de 70 conexiones. Ay, qué lindas conocer ver a ustedes. Qué bueno. Telma, por favor, nos escriba, ¿está bien? Não pude passar para você a palavra agora, mas, por favor, nos escreva, tá bem, Telma? Que Telma é de Moçambique. Então, por favor. Sim, por favor. Pode mandar para o meu e-mail. Sí. Bien, entonces, sonrisa. Solo un segundo más, sonrisa. Una foto. Yo voy a sacar otra, solo un segundo más. Sonrisa. Muchísimas gracias entonces y toda la documentación va a estar disponible en la página que yo he mostrado en el inicio de la sesión y si hay dudas ustedes también pueden escribirnos a cualquier momento. Muchísimas gracias doctora Lilian y hasta pronto. Gracias. Chao, chao. Chao.